un auxilio financiero. La intervención ahora del asambleísta Jimena Peña. Nos saluda a los ecuatorianos y ecuatorianas que siguen este debate dentro y fuera del país. Quisiera iniciar mi intervención reconociendo el trabajo de la Comisión de Desarrollo y de su presidente Esteban Albornoz, por haber tenido la capacidad de darnos este primer documento que indudablemente es un inicio de un debate, a lo mejor uno de los más sensibles que hemos enfrentado como Parlamento durante este periodo legislativo. Me gustaría también comentarles sobre la necesidad de que profundicemos el debate comprendiendo la gravedad económica que vive el país. Tenemos una situación económica sumamente compleja. Oigo los discursos de los legisladores que piden apoyo para las empresas, que piden servicios de salud adecuados para nuestra población, pero a la par no queremos contribuir de manera solidaria o nos oponemos a que ciertos sectores contribuyan con el país, teniendo en cuenta que nuestros recursos de exportación han caído. El petróleo, todos sabemos que el precio está prácticamente en el piso. Con la disminución de ingresos al país, ¿cómo entonces pretendemos en efecto que el Estado tenga recursos mínimos para enfrentar la emergencia sanitaria que enfrentamos? Estamos hablando entonces de vidas, estamos hablando de un sistema de salud que requiere de recursos, de un país que está prácticamente quebrado. Si en este momento no comprendemos la sensibilidad económica y no priorizamos la vida de los ecuatorianos, presidente y colegas, habremos perdido la oportunidad histórica de salvar la vida de nuestros compatriotas. Quisiera, presidente, tocar un tema que no se ha discutido hasta ahora. Y creo que ante la situación económica compleja, todos coincidimos en que debemos proteger la dolarización. Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas o a la salida de divisas que se ha dado durante estas últimas semanas. El Banco Central del Ecuador, durante su comparecencia a la Comisión de Régimen, alertó ya de que hay un gran número de salidas, un aumento de la salida de divisas, salida de capitales durante el mes de abril, que no se dan por un incremento en las actividades comerciales. Obviamente durante el mes de abril no hemos tenido exportaciones y pues obviamente todo ha estado paralizado. Es decir, que si es que registramos un incremento en la salida de divisas, estas no se están dando por actividades económicas, sino probablemente se estén dando por otros motivos. El impuesto a la salida de divisas ha sido el único impuesto que no ha disminuido durante lo que va de este periodo. Así, por ejemplo, al inicio del año, durante el presupuesto, había un estimado de que el Estado recaudaría aproximadamente en el mes de abril 73 millones por impuesto a la salida de divisas. Hemos recaudado hasta el 22 de abril 74 millones, es decir, hemos excedido la meta recaudatoria en el impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, la recaudación del IVA por importaciones ha caído en un 62% en comparación a abril del año de 2019 y el ICE de importaciones ha caído un 93%. Es decir, estas cifras claramente nos demuestran que estos números o el incremento a la salida de divisas no va de la mano de la actividad comercial. Como ustedes pueden ver en la pantalla, colegas legisladores, en abril de 2019 hasta el 22 habían salido ya 246 millones de dólares. Los números de este año 2020 nos muestran que han salido del Ecuador 829 millones de dólares de nuestra economía. Esto obviamente nos pone en una situación sumamente compleja que no se está abordando en este debate y creo que es fundamental que esta ley económica urgente tenga artículos que vayan relacionados a establecer un mínimo control para la salida de divisas. Según el boletín del Banco Central del Ecuador, en el año 2019 el flujo de remesas familiares fue de 3.234 millones. ¿Por qué es relevante esta cifra, queridos colegas? Porque cuando nosotros vemos que obviamente hablamos de que no estamos recibiendo dólares, pensamos en los dólares de las exportaciones, pensamos en los dólares del petróleo, pero hay un impacto económico que no se habla lo suficiente y es en efecto la caída de las remesas, que en el año 2019 significaron 3.234 millones de liquidez en nuestra economía.
De esta cantidad, el 58.4% vino de Estados Unidos. Obviamente este país también está golpeado duramente y la condición de nuestros migrantes van sin duda a afectar este envío de remesas que ha sido fundamental para la liquidez de la economía. Entonces, mientras los ecuatorianos, en este momento, los que están enfermos, los que están sin trabajar en el exterior, piensan en efecto no necesariamente en su condición compleja de movilidad humana, sino piensan que no van a poder mandar esa remesa para el alimento de su esposa, de sus padres, de sus hijos. Es decir, mientras esos migrantes están pensando, preocupados, que no van a poder esa remesa a la economía ecuatoriana, aquí ya vemos algunos que estamos preocupados por asegurarnos de que los que más tienen nos paguen o por defender los intereses de ciertos sectores económicos. Por eso, colegas, es importante hacer un acuerdo ético ante esta emergencia y legislar para precautelar la dolarización. El Banco Central del Ecuador puede realizar un control administrativo de la salida de divisas para evitar la fuga de capitales. El artículo 303 de la Constitución señala que la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y que se instrumentará a través del Banco Central. Todas las transacciones al exterior, colegas, que se realizan a través de órdenes de pago por la banca en Ecuador, que a su vez tiene una cuenta en el Banco Central, por lo que todos los giros al exterior se realizan a través del Banco Central. Por eso, entonces, colegas, es importante que nosotros legislemos estableciendo este control administrativo para la salida de divisas. Para los fanáticos del Fondo Monetario Internacional, me permito también informarles que incluso en un convenio constitutivo firmado por el Ecuador, esta misma instancia dice que en ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Es decir, que incluso al no tener una legislación que nos permite en estos momentos sensibles controlar la salida de divisas, en efecto podría también tener o ser un elemento negativo en el análisis para que nos puedan seguir dando el financiamiento internacional. Este punto, colegas, es importante y me gustaría que el presidente de la comisión, por favor, tome nota de este tema y pueda discutirse dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Hemos mencionado a nuestros migrantes. Es impensable, colegas legisladores, que nosotros en estos momentos en el que debemos legislar con sentido nacional, cada uno de nosotros traiga nuestras agendas provinciales o sectoriales al debate. Sin embargo, presidente Albornoz, me permito solicitarle que en el artículo 13, que hablamos sobre la extensión de la cobertura a la seguridad social de los trabajadores bajo dependencia, también consideremos legislar por aquellas personas que están afiliadas de manera voluntaria a la seguridad social, entre ellos cientos de migrantes, para que puedan también tener cierto alivio en el pago de esas mensualidades y luego también un financiamiento parcial que les permita ir cubriendo con estos montos de manera paulatina. De igual manera es importante, colegas legisladores, establecer ciertos mecanismos administrativos de flexibilización para que nuestros migrantes puedan registrar a sus fallecidos en el exterior de una manera más fácil. Es así de duro, compatriotas. Mientras algunos abogamos por los intereses de ciertos sectores, nuestros compatriotas en el exterior están pensando en cómo registrar a sus muertos dentro del sistema ecuatoriano. Otro tema que también me gustaría enfocar, colegas legisladores, en el debate es sobre el artículo 5. Y realmente yo quisiera decir al presidente Albornoz y a toda la Comisión de Desarrollo que me alegro que hayan incorporado este artículo dentro de este proyecto de ley. Y dejarle claro a la ciudadanía que no es un impuesto a los bienes de los ecuatorianos que se encuentran dentro del país. Es un impuesto que se está dando para los que pertenecen a sociedades residentes en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Colegas legisladores, ¿quiénes tienen bienes pues registrados en paraísos fiscales? Solamente los que tienen recursos, que de manera antipatriótica sacan sus dólares de la economía para no tributar. Esa es la verdad, queridos compatriotas. E insisto nuevamente, mientras el migrante está preocupado
no mandar su remesa. Aquí habemos legisladores que queremos que aquellos que tienen sus bienes, propiedad en instancias, sociedades de paraísos fiscales, no tributen, no contribuyan, no sean solidarios. Esa es la verdad en este debate del artículo 5. Si bien se puede precisar la redacción, la esencia del artículo debe mantenerse por responsabilidad patriótica e histórica con la emergencia que vive el país. De igual manera, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, algunos legisladores han puesto ya sobre el debate el tema del impuesto al patrimonio, que no va a ser de manera general, debería ser para aquellos patrimonios que sobrepasan el $1.000.000, por ejemplo. Ya países como Italia están debatiendo el COVID tax, que es un impuesto a la riqueza de hasta el 3%. Argentina debate ya el impuesto patria, que es un impuesto a bienes que se encuentran dentro del país del 1.25% y a bienes de ecuatorianos en el exterior de 1.75%. Es decir, se está debatiendo, son recomendaciones internacionales, nuevamente, que incluso el Fondo Monetario Internacional ha recomendado. Nuevamente, para los fanáticos del Fondo Monetario Internacional, también es una recomendación de esta instancia. Por ejemplo, en el documento, en un documento emitido por el Fondo Monetario Internacional, en un apartado denominado asegurar la recaudación y fomentar la solidaridad, el Departamento del Fondo Monetario Internacional señala que se debe considerar aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio. Ojo, los defensores del Fondo Monetario Internacional están recomendando esto. Entonces, para algunas cosas sí valen las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y para las otras no. Y para los que se preocupan de la constitucionalidad, de la capacidad de la Asamblea Nacional, bueno, se preocupan de la constitucionalidad solo cuando se trata de tributos. ¿Por qué no se ha discutido entonces sobre la constitucionalidad de las propuestas laborales que los mismos trabajadores han considerado ya como inconstitucionales? Colegas legisladores, no podemos tener un doble discurso. No podemos preocuparnos de la constitucionalidad solo cuando se tocan ciertos intereses, pero cuando se tocan los derechos de los trabajadores de la patria, hacemos mutis y es más, abogamos. ¿Por qué? Porque hay que proteger a las empresas, pobres las empresas. Y aquí no se trata de un discurso en contra de los empresarios. Todo nuestro respeto y reconocimiento a los empresarios honestos, que tributan lo que deben tributar con el Estado y que ven a sus trabajadores como seres humanos que también tienen necesidades. Pero, colegas legisladores, no olvidemos que en estos 3 últimos años hemos legislado precisamente para que las empresas generen empleo. En estos momentos, pongámonos la camiseta del país, no nos pongamos la camiseta de la Cámara, que es amiga o que tiene contactos con el gobierno, no nos pongamos la camiseta del banquero, que probablemente también tiene su propia llegada con el gobierno. Pongámonos la camiseta del migrante, que piensa que quiere mandar su remesa para que coma su familia. Pongámonos la camiseta del trabajador informal, que no sabe cómo va a costear los alimentos para su familia. Aquí se ha hablado de los kits alimentarios, pero esos kits alimentarios tienen un costo. ¿Cómo vamos a pagar como Estado ese costo si nosotros estamos en contra de que los que más tienen, más contribuyan y estamos pretendiendo de que el gran peso de este tema se cargue precisamente sobre los hombros de la clase trabajadora? Queridos legisladores, un llamado realmente a un consenso. A todos los que dicen defender a los trabajadores, es fundamental un consenso para evitar que la agenda de ciertos sectores se imponga en este proyecto de ley. Es fundamental que todos los que nos consideramos progresistas nos unamos para poder legislar a favor de los sectores que tanto nos llenamos la boca, decimos defender. Señores legisladores, el país reclama de nosotros responsabilidad histórica. Así como escuchamos al FMI en otras cosas, escuchemos también sus recomendaciones en este caso. Gracias, presidente Litardo, y que la nueva normalidad no nos haga olvidar por quién estamos en estas curules y a quiénes representamos. Gracias, presidente. La intervención del asambleísta, quien representa a los migrantes.